Cordial saludo. El día de hoy en este canal vamos a resolver un ejercicio de estabilización de taludes, el cual nos dice lo siguiente. Calcular el factor de seguridad por el método sueco. ¿El método sueco cuál es? También es conocido como el método de phi cero. ¿Por qué? Porque el parámetro de resistencia phi tiene que ser igual a cero. O sea, solo trabajaremos con cohesión. Y va a ser no, cohesión no drenada, en términos no drenados. Nos dice también que en caso de ser inestable, debemos estabilizarlo con un sistema de anclajes activos o pasivos. Más adelante explicaré cómo sabemos si es inestable y qué son los anclajes activos o pasivos, una introducción de estos anclajes. Eh, Ahora, sin más preámbulos, acá vemos la figura del talud y vamos a hablar un poco de ella. La superficie roja que vemos es la superficie de falla del talud. Es una superficie que tiene como figura una porción de círculo, el cual nos dan el radio de 30 metros a este lado y a este lado. Por lo tanto, este es el origen. En las líneas amarillas vemos la superficie del talud, donde en la parte superior, o sea, en la corona del talud, vamos a tener una carga inducida que va a ser de 10 kilopascales. También nos dicen que la inclinación de este talud va a ser en relación 1 a 1. Eso más adelante nos servirá para hallar algunas variables. Nos dan también los parámetros del suelo, que nos dan el gamma húmedo, que es de 20 kilómetros sobre metro cúbico, y la cohesión no drenada de 60 kilopascales. Eh, También nos dan estas distancias, que es de 8 metros, desde el origen del talud hasta la corona, y desde la corona hasta la pata del talud de 20 metros, y eso es todo lo que nos dan. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar? Para empezar a resolver esto, lo primero que debemos saber cómo es el factor de seguridad. El factor de seguridad lleva como forma general en su numerador una fuerza resistente. Para este método, el método sueco, vamos a tomar una fuerza, pero una fuerza giratoria, que sería un momento. O sea, vamos a tomar una fuerza giratoria a la parte de arriba resistente, que van a ser las siguientes. Primero lo escribo todo. Fuerza resistente. Y esto sobre una fuerza actuante en el denominador. Listo. ¿Cuál va a ser nuestra fuerza resistente? Lo voy a dibujar acá en la superficie de falla. Nosotros en toda la superficie de falla, contrario al movimiento de deslizamiento del suelo, vamos a tener una fuerza resistente por toda la superficie de falla que irá tangencial a la porción de círculo descrita anteriormente, la cual esa fuerza se va a llamar tau. ¿Cómo conocemos tau? Tau tiene una forma de cohesión. Tau es la resistencia al cortante del suelo, que va a tener la forma de cohesión más el sigma. El sigma es el esfuerzo normal intergranular por la tangente del parámetro phi. Entonces, aquí viene lo que decíamos. Para este método, phi tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, tangente por tangente de phi, de tangente de cero por el esfuerzo normal, todo esto, como tangente de cero es cero, todo esto va a ser cero también. Entonces solo nos va a quedar la cohesión. Entonces vamos escribiendo esto en la, en la ecuación de factor de seguridad. Como decía, tenemos fuerzas resistentes en el numerador. Entonces dije que era una fuerza resistente giratoria. ¿Qué le hace falta a la fuerza para que sea giratoria? Un brazo.
¿Cuál va a ser el brazo de estas fuerzas resistentes, o sea, el tau? Por teoría se dice que un segmento o una fuerza tangencial a la circunferencia, a la superficie de la circunferencia, o sea, la curvatura, si es tangencial, la perpendicular a ese segmento, esa distancia va a ser igual al radio, o sea, 30 metros, 30 metros, ¿cierto? ¿Y por qué tomamos una distancia perpendicular? Porque la definición de momento es esa, una fuerza por una distancia perpendicular a la fuerza. Entonces, esa va a ser nuestra distancia, nuestro brazo para esta fuerza resistente. Entonces, lo podemos ir escribiendo acá. Va a ser igual al tau por eh, el brazo, o sea, el radio. Ahora, podemos hacer una sumatoria de cada fuerza resistente porque va por toda la superficie de falla, o sea, son muchas, pero lo que nos propone este método es que multipliquemos nosotros por la longitud del arco y así abarcamos toda esta superficie de falla. Entonces nos ahorramos a poner sumatoria y simplemente multiplicamos por la longitud del arco. Ahora, ¿cómo podemos simplificar esta ecuación? Ya dijimos que tau tiene una forma de cohesión más esfuerzo normal por la tangente de phi. Como tangente de phi es igual a cero, entonces va a quedar solo cohesión. Y como estamos hablando en condiciones no drenadas, esto va a ser CU. Y eso vamos a tener en el numerador. Ahora pasemos a la parte del denominador. Pasemos a la parte del denominador. Listo. Entonces, en el denominador vamos a tener una fuerza actuante. ¿Cuál va a ser nuestra fuerza actuante? Entendamos como fuerza actuante para estos casos de taludes la fuerza que que va a permitir al talud deslizarse o fallar. ¿Cuáles son esas fuerzas? Las fuerzas gravitacionales. ¿Cuáles son las fuerzas gravitacionales? El peso del talud, su propio peso del talud o las fuerzas inducidas, como en este caso esta carga de 10 kilopascales. Esas son las fuerzas actuantes, las que van a hacer que el talud falle. Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta esas fuerzas? Vamos a hallar el área, ya como tenemos el gamma del suelo, que no hace falta para convertirlo en una fuerza. Hallar el área de todo esto, de todo esto, de todo lo que está entre la línea amarilla y la línea roja. Todo eso tenemos que hallar el área de todo eso, multiplicarlo por el gamma, y ahí tenemos la fuerza gravitacional de este suelo, ¿cierto? Y también vamos a necesitar el centroide de esta área que está comprendida entre la línea amarilla y la línea roja, marcarla por su respectivo brazo. Entonces, ¿qué vamos a poner acá abajo? Vamos a poner que es F, simplemente F por un brazo y ya. Pero aquí estamos teniendo en cuenta solo la fuerza gravitacional del suelo. Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta esa carga inducida que es Q igual a 10 kilopascales? Entonces, para tener en cuenta esa carga inducida, lo que podemos hacer es sumársela a la fuerza actuante como Fi, que viene siendo la fuerza de esa carga distribuida. ¿Cómo la llamo? Simplemente multiplicamos el Q por la longitud de esa carga y eso lo vamos a multiplicar por su respectivo brazo, que le vamos a poner BI. Esta es una forma. Esta es una forma. Primera opción. Hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que al numerador, o sea, a las fuerzas resistentes, le vamos a restar esa carga inducida. O sea, vamos a poner menos FI por BI. Y esta es la segunda opción, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendada? La recomendada es la primera opción.
Sin embargo, la segunda opción justificada también puede ser válida. Las dos van a dar diferente, pero no muy alejados. Vamos a quedarnos con la primera opción. Listo. Ya tenemos el factor de seguridad como tal. Ya tenemos la ecuación de factor de seguridad. Vamos a ir variable por variable. Vamos a ir variable por variable. Y vamos a ver cuál tenemos y cuál vamos a hallar. El CU lo tenemos. Qué pena, acá no me quiere coger el lápiz. Listo. El CU lo tenemos. Si lo tenemos, nos lo da el ejercicio y está acá. Lo tenemos. El radio lo tenemos. El radio también lo tenemos, es de 30 metros. De hecho, está acá. Acá está. La longitud del arco la tenemos. Esta longitud del arco no la tenemos, pero la podemos hallar. ¿Cómo hallamos la longitud del arco? Lo voy a escribir de una vez aquí, aunque sea un poco desorganizado. Longitud de arco, hay que hacer igual al teta por el radio. ¿Cuál teta? ¿Cuál es el teta del arco? El teta del arco simplemente es el ángulo que comprende esta superficie de falla, o sea, la línea roja. ¿Cuál es ese ángulo? Este que está acá, todo todo eso es teta. ¿Lo tenemos? No, pero lo podemos hallar con geometría. Entonces, así hallamos la longitud de arco. El radio sí lo tenemos. Entonces, digamos que todo lo de arriba ya está listo, por decirlo así. Lo más riguroso, lo más complicado se puede decir, o lo más largo más bien, porque complicado no es la parte de abajo, la fuerza actuante. La fuerza actuante, eh, no tenemos, casi no tenemos ninguna de estas variables, tenemos que hallarlas todas. La fuerza gravitacional del talud, ¿cómo la hallamos? Esta fuerza gravitacional ya lo explicamos cómo necesitamos hallar el área comprendida entre la línea amarilla y la línea roja y luego multiplicarla por el gamma. Eso nos va a dar la fuerza. Eso nos va a dar la fuerza. Y luego obviamente se multiplica por una profundidad. Eso me falta explicar. Aquí, en este punto que voy a señalar en rojo y subrayé con amarillo, aquí nosotros perpendicular a este punto o a cualquier punto de esta pantalla, de esta hoja, perpendicular a esta pantalla, mejor dicho, hay una profundidad y es la profundidad del talud. En este caso nosotros vamos a tomarla como 1 metro. ¿Por qué? Porque 1 metro nos facilita todas las ecuaciones y luego cuando ya sepamos la verdadera profundidad del talud, simplemente multiplicamos los resultados por una profundidad y eso nos va a dar ya el resultado como tal de cualquier talud. Entonces, por eso tomamos 1 metro. Entonces, acá nos va a dar, si nosotros multiplicamos el área por este gamma H, gamma húmedo del suelo, eso nos va a dar kilómetros sobre metro, pero multiplicado por la profundidad ya nos va a dar unidades de fuerza. Y lo mismo acá. Acá es un momento giratorio en fuerza resistente. Entonces, ¿cuáles unidades de fuerza giratoria quiero decir? O sea, unidades de momento, que sería unidades de fuerza por longitud. Miremos acá, CU, ¿qué unidades tiene? Kilopascales, o sea, kilonewton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Eso multiplicado por el radio, ¿radio qué unidades tiene? Metros, hagámoslo acá. Kilonewton sobre metro cuadrado, por el radio, metros, por la longitud de arco, metros. ¿Cuánto nos da esto? Kilonewton, no tiene unidades de momento, pero al multiplicarlo por 1 metro, que es la profundidad, ahí ya nos da las unidades de momento, kilonewton por metro. Y eso es todo. Bueno, lo voy a dejar aquí para que se entienda. Y es por eso que no dan las unidades. Bueno, ¿cómo hallamos esta fuerza? Bueno, entonces, como les decía, es esa área comprendida por el gamma húmedo. Pero entonces aquí hay un problema. ¿Cómo hacemos para hallar esta área? En AutoCAD, si ponemos esta figura en AutoCAD, listo, muy fácil, la podemos hallar. Pero si lo hacemos manual, como lo vamos a hacer en este caso, ¿cómo hallamos esa área?
Esa área la podemos hallar con un método que yo le llamo el método de las áreas. ¿Cuál es? El método de las áreas simplemente vamos a hacer un cuadro, ya lo explicaré ahora enseguida, donde vamos a tener figuras conocidas, por ejemplo, sacar triángulos o rectángulos o incluso hasta círculos, de todo lo que podamos sacar y luego vamos a hacer una resta de esas figuras, le vamos a hacer la resta a toda la porción de círculo y eso nos va a dar la superficie. Yo sé que no se entendió muy bien, pero ya enseguida ya lo voy a explicar. Acá está. Acá tenemos la figura ya con los, ya tenemos el talud con las figuras conocidas. Acá tenemos figura 3, la voy a poner bien sombreadita y ya tenemos las demás. Listo. Figura 1, eso es lo que les decía. Allá hay figuras conocidas. Esta figura 1 la conocemos y es un triángulo normal. Tenemos ya la hipotenusa y tenemos la altura y tenemos muchas cosas de este triángulo. ¿Podemos hallar ese triángulo? Sí, con geometría. La figura 2 también la podemos hallar. Tenemos la altura y luego vamos a ver que tenemos la base por esta relación 1 a 1, pero ya lo explicaré mejor. Entonces sí, también tenemos el área de eso. Tenemos también el área del triángulo 3. Sí, también lo tenemos porque tenemos todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que les decía era que la figura 4 es toda la porción de círculo, todo lo que estoy encerrando, todo eso es la figura 4. A esa figura 4, que es la porción de círculo, le vamos a restar la figura 1, 2 y 3 y nos va a dar esta área chiquita que está comprendida entre la línea amarilla y la línea roja. Esa es la forma como vamos a hacer. El área de una porción de círculo la podemos calcular. Sí, es muy fácil, hay una fórmula y ya se las voy a decir cómo es. Entonces, sin más preámbulo, podemos empezar. Acá está la tabla. Entonces, saquemos. Este es el método de las áreas. Aquí es ahí por X. Ahí por X. Listo. Entonces, saquemos ahora sí las áreas. Área del elemento 1. Área del elemento 1, ese triángulo rectángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo rectángulo o un triángulo en general? Base por altura dividido entre 2. Entonces, ¿cuál es la base de este triángulo? La base de este triángulo la podemos tomar como, eh, como esta completa, que es 28, y luego la multiplicamos por la altura, que es esta línea amarilla, o al contrario, esta línea amarilla por esta línea punteada y dividido entre 2. ¿Qué nos hace falta aquí? Nos hace falta este cateto acá, ¿cierto? Ese que estoy subrayando con negro. Nos hace falta ese cateto, pero lo podemos hallar con el teorema de Pitágoras. Tenemos hipotenusa y tenemos un cateto y podemos hallar ese otro cateto. Entonces lo voy a hacer aquí. Va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado, o sea, 28 al cuadrado, menos, no es más, sino menos, porque ahí tenemos la hipotenusa más no los dos catetos, 28 al cuadrado menos, me confundí, no es 28, es 30 al cuadrado, la hipotenusa es 30, es 30, menos el cateto al cuadrado, que ese sí es 28 al cuadrado, eso nos va a dar 10,77. Lo vamos a multiplicar ¿por qué? Por la altura, que es 28, y lo vamos a dividir entre 2. Ahora eso nos va a dar 150,78. 150,78. Eh, pero aquí viene un signo. ¿Qué signo le ponemos? ¿Menos o más? Eso lo voy a explicar aquí enseguida. Esta línea que yo tracé, esta línea que va por todo el origen de la proporción de círculo, esta línea viene siendo nuestro eje de referencia. Entonces, figuras que estén al lado izquierdo,
su distancia, o sea, su X raya, su centroide, va a ser negativo. Figuras que estén al lado derecho, su distancia, su X raya, su centroide, va a ser positivo. O sea, figura uno va a ser su centroide, lo vamos a tomar como negativo. La 2 la 3 como positivo. Ahora también, ¿qué les iba a explicar? Lo del signo aquí, el elemento uno. ¿Qué signo le ponemos a esta área? Le vamos a poner signo negativo. ¿Por qué razón? No es por la ubicación de la figura al lado izquierdo, sino porque, como dije al principio, la figura uno 2 y 3 se le va a restar a la figura 4. Entonces la figura 4 va a ir área positiva y la uno 2 y 3 área negativa. Es por esa razón. ¿El X raya cuál es? El X raya de un triángulo desde su desde el lado perpendicular, desde la base, eh, es un tercio de la base. ¿Cuál es la base? Ya dijimos que es 10,77. Y dividido por un tercio, entonces da 10,77 tercios. Ese es el X raya, o sea, el centroide, que dijimos que era negativo porque está al lado izquierdo. Su brazo es negativo. ¿Y qué explicación tiene? Eso significa que es negativo porque esta figura uno, si vemos, este es el eje neutro, esta línea punteada es el eje neutro, esta línea negra punteada es el eje neutro. Entonces esta figura, ¿cómo va a ser su movimiento giratorio? Esta es la fuerza, digamos que por ahí pasa, y este es su brazo. Entonces ella va a girar en contra de las manecillas del reloj, apoyando a las fuerzas de resistencia que van por aquí, por toda la falla del talud. Esas fuerzas van allá eh, apoyando la estabilidad del talud, o sea, en contra de las fuerzas actuantes. Lo mismo esta figura uno. Esta figura uno, si podemos ver, va a girar hacia allá. O sea, va a ir en contra de las fuerzas actuantes y a favor de las fuerzas resistentes. Por eso la ponemos como negativa. Por esa razón la ponemos como negativa. Ahora sí, la figura 2. ¿El área cuál vendría siendo? La figura 2, ¿cuál es su base? La base podemos sumar estos 20 metros o podemos sumar esta línea punteada aquí. Pero ¿cuánto vale esta línea punteada aquí? Esta que voy a subrayar con rojo. Esta. ¿Cuánto vale? ¿Cómo hacemos para saber? Nos guiamos en esta relación que tenemos aquí, que dije que le vamos a utilizar más adelante. Pues más adelante es ahora, mejor dicho. Tenemos relación 1 a 1. Si nos damos cuenta, este triangulito que nos dan aquí es este mismo que tenemos aquí. Es este mismo. Entonces, ¿cuánto es su relación? 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por 20 metros que hay acá, acá también va a haber 20 metros. Eso es lo que quiere decir. Entonces, 20 por 20 medios. Eso va a ser el área. 20 por 20 medios. ¿Cuánto me va a dar eso? -200. ¿Por qué? No es por la ubicación de la figura, porque de hecho está al lado derecho. Si no, es porque el área, si le vamos a restársela toda la porción de círculo, o sea, toda la figura 4. Por eso es negativa. Pero su centroide sí es positivo. ¿Y cómo es su centroide? Su centroide es un tercio desde la base, desde el ángulo recto. O sea, un tercio por 20, o sea, 20 tercios. Positivo, ¿por qué? Porque está al lado derecho del eje neutro. Entonces, ¿cómo va a girar? Aquí lo voy a explicar enseguida. Digamos que por aquí para la fuerza y este es su brazo. Entonces, él va a girar así, a favor de las manecillas del reloj, o sea, en contra de las fuerzas resistentes y a favor de las fuerzas actuantes. Va a girar hacia allá. Entonces, por eso es positivo. La figura 3. La figura 3 también es un triángulo. Y está acá, el que está pintado en verde. ¿Qué tenemos? Tenemos la altura y tenemos la hipotenusa, pero no tenemos la base. No confundamos esos 20 metros con la base de este triángulo 3, porque el triángulo 3, si vemos, va hasta acá, hasta donde está la carga inducida. Entonces, ¿cómo vamos a hallarla? Ya simplemente Pitágoras, cateto, que va a ser igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado, o sea, 30 al cuadrado menos 8 al cuadrado. ¿Eso cuánto
¿Cuánto va a ser? 28,91. 28,91 metros. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. 28,91 por la base. Bueno, esta es la base por la altura, quiero decir, por 8 metros. Por 8 metros sobre 2. Todo eso dividido entre 2. Y eso nos va a dar un resultado de 115,65. 115 menos 115,65. Menos porque ya, bueno, ya expliqué que eso se va a restar a la porción de círculo. Su centroide positivo porque está al lado derecho del eje neutro, tal podemos ver. ¿Y dónde está ubicado? También a un tercio del ángulo recto de la base, desde la base. Entonces sería no 20 tercios, sino 28,91 tercios. Listo. Ahora sí la figura 4, o sea, toda la porción de círculo. ¿Cómo es la porción de círculo? ¿Cómo es la porción de círculo? Sería el área de un círculo, voy a anotarlo por acá, el área de la porción de círculo, aquí va a ser igual a teta por radio al cuadrado, y luego para pasarlo a radianes, lo multiplicamos por pi sobre 360 grados. Y eso va a ser el área de nuestro círculo. Tenemos z, eso no lo tenemos, y es lo que dijimos que íbamos a hallar. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Voy a llevar por acá. Más o menos lo que tenemos para explicarlo de una buena forma. Tenemos eso y tenemos esto. Voy a pausar el video y dibujo eso y continúo para que no sea tan largo el video. Listo, entonces, ¿qué fue lo que hice? Plasmé esta figura acá, sin tantos garabatos y tantos dibujos. La puse acá para saber cómo hallar teta. Entonces, ¿qué es lo que es teta para nosotros? Ya lo dije, es todo este ángulo, o sea, lo que comprende toda la falla, y la falla es esta superficie roja que vemos acá. Eso es teta. ¿Cómo la hallamos? Ahí puse los triángulos, los triángulos. Entonces, ¿qué tenemos? La hipotenusa de este triángulo y la altura de este triángulo, 8 metros y 30 metros. Y de este también la hipotenusa 30 metros y la altura 28 metros. ¿Cómo hacemos para hallar beta 1? ¿A qué viene siendo beta 1? ¿Qué viene siendo igual beta 1? Beta 1 va a ser igual a coseno inverso de 8 sobre 30. ¿Qué es coseno? Ya sabemos que el socatón, lo voy a escribir por acá. So, K, toa. Entonces, con el coseno, ¿qué sería? Este aquí. ¿Qué es? Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Queremos despejar teta, entonces coseno inverso de adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es adyacente? 8 metros. ¿Cuál es hipotenusa? 30 metros. Entonces, por eso es coseno inverso de 8 sobre 30. ¿A qué nos va a dar igual eso? 74,53. 53 grados. Ahora sí, beta 2 lo podemos sacar exactamente de la misma forma. Coseno inverso de adyacente. ¿Adyacente cuál es? 28 metros. Y la hipotenusa 30 metros. ¿Cuánto nos da beta 2? Beta 2 nos da 21,04 grados. Listo. Entonces, ¿qué sería el área? El área del pedazo de círculo, o sea, la porción de círculo.
va a ser igual a teta, o sea, beta 1 más beta 2, que va a ser igual a 95,6 grados. Bueno, voy a ponerlo por acá para que se entienda. Teta igual a beta 1 más beta 2. Listo. Igual a 95,6 grados. Listo. Ahora el pedazo círculo de 95,6 grados por el radio, que son 30 metros al cuadrado, metros, por pi sobre 360, por pi sobre 360, para cancelar grados con grados. ¿Qué nos va a quedar en qué unidades? En metros cuadrados, porque todo eso está elevado al cuadrado, entonces metros al cuadrado va a quedar al cuadrado. Y aquí va a ser igual. Todo eso va a ser igual a 750,84 metros cuadrados. Y lo ponemos acá arriba. 750,84 metros cuadrados. Y positivo, esta es la única área que va a ir positiva. Entonces hacemos la sumatoria. 750,84 menos 115,65 menos 200 menos 150,78. Nos da un resultado de 284,41 metros cuadrados. Listo. Ahora, este de A por I lo hago al final. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el centroide de la figura 4? Entonces también lo voy a ilustrar acá. Voy a hacer esta misma figura para que se entienda mejor y les explico cómo hay el centroide. Así que voy a parar la grabación para que no sea tan largo. Bueno, entonces lo que hice fue tomar ese mismo dibujo, el de arriba, este aquí arriba para representar el talud y borrarle otra vez los dibujos de más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para hallar el centroide? Nosotros tenemos una ecuación para hallar el centroide respecto a la bisectriz de la porción de círculo. O sea, esto que acaba de encerrar aquí, X raya. ¿Y dónde va a ser el centroide? Aquí, en todo este puntico acá. Ahí va a ser el centroide. Pero a nosotros no nos sirve esa distancia, ya que la fuerza que nosotros tenemos es así, vertical. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para multiplicar esa distancia vertical por esa fuerza vertical por esa distancia inclinada? Necesitamos proyectar esa distancia en el eje X, que sería este. ¿Y cómo hacemos para proyectarla? Vuelve y juega con los teoremas de coseno, seno y todo y demás. En este caso vamos a utilizar seno y ya voy a explicar cómo. O sea, nosotros necesitamos proyectar esta X aquí, llevarla aquí y la vamos a llamar XC, raya. Ese es nuestro centroide en el eje X. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué aquí esta debe ser por qué lo vamos a proyectar respecto a esta vertical? Porque como ya lo dijimos, esto que viene aquí, punteado, va a ser nuestro eje neutro. Y aquí va a ser nuestro origen de 0,0. Entonces por eso la distancia respecto a ese eje. Bueno, entonces empecemos. Primero hallando X. ¿Cómo hallamos X? X raya, X raya va a tener una ecuación. Va a ser igual a 2 veces el radio por el seno de teta medios. Todo eso dividido entre 3 teta medios. Listo. Ya tenemos teta y tenemos r, simplemente reemplazar. Sería 2 por 30 metros por seno de 95,6 grados, creo que es. Sí, 95,6. Dividido entre 2 porque es teta medios. Listo. Todo eso lo vamos a dividir entre 3
por 95,6 grados sobre 2. Listo. Entonces eso que nos va a dar igual. Primero esto se va a multiplicar por pi sobre 180 grados, ya que aquí nos va a dar ángulo, o sea, nos va a dar unidades de ángulo, o sea, grados, y no necesitamos pasarlo a radianes para que podamos combinar metros con radianes. Entonces, este grado se cancela con este y ya. Eso nos va a dar un resultado de 17,8 metros. Ese es de nuestro X raya. Ahora, ¿cómo hallamos el XC? Este XC. ¿Cómo lo hallamos? Bueno, podemos utilizar el teorema del seno, donde nosotros ya eh, tenemos beta 2, tenemos beta 1. Esta es la bisectriz, está roja, ¿cierto? Y es teta medios, voy a copiarlo. Eso es teta medios. Y este lado también es teta medios. Teta medios sería 95,6 dividido entre 2, o sea, daría como 43 más o menos. Y beta 2 sabemos que es de Beta 2 sabemos que es de 21,04, por lo tanto, esta representación del gráfico está buena. La bisectriz está más allá de beta 2, o sea, teta medios es más grande que beta 2, entonces ahí vamos bien. Entonces, ¿cómo debemos hallar este pedacito aquí, que no sé cómo ponerlo, de qué color? Este ángulo aquí, está muy chiquito. Ponerlo acá de color, este angulito de aquí que le vamos a llamar gamma. ¿Cómo hacemos para hallar ese angulito de ahí? Sería teta medios menos beta 2. Pongámoslo acá. Teta medios menos beta 2. Y eso nos va a dar ese angulito gamma. Teta medios, que es todo esto, todo eso. Y beta 2, que es este pedacito. Eso nos va a dar este otro pedacito de acá. Pues así es la ecuación. Listo. Teta medios menos beta 2. Eso va a ser igual a ¿qué? 26. Uy, tengo atrasado eso. Menos beta 2, teta medios. Eso va a ser igual a ¿qué? A 26,76. 26,76 grados. Ahora, y ya voy a volver al negro para hacerlo todo con negro. XC, lo voy a poner por acá. XC va a ser igual a el seno de 26,76 multiplicado por X raya, o sea, por la hipotenusa, que vendría siendo 17,8 metros. Bueno, aquí lo que hicimos fue toca toda, bueno, el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, seno de gamma es igual a opuesto, que vendría siendo x, no, opuesto, sí, opuesto que vendría siendo xc raya sobre hipotenusa. Despejamos xc raya y eso nos va a dar seno de gamma por hipotenusa. Y eso es lo que tenemos acá. Y listo. Entonces, eso nos puso el valor. Eso va a dar un valor de 8,01 metros. Y eso es lo que nosotros vamos a poner acá. Eso es lo que nosotros vamos a poner acá arriba. 8,01 metros. Listo. ¿Cuánto nos va a dar ahora sí? Ahí por X y. ¿Cómo hacemos ahí por X y? Ahí sí, como lo dice aquí el encabezado. El ahí lo multiplicamos por el X raya.
Entonces sería menos 150,78 por menos 10,77 dividido entre 3. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar un número positivo. Por menos más. Y nos va a dar 541,3, ¿cierto? Menos 200 por 20 tercios. Eso nos va a dar un número negativo. Va a ser igual a menos 1333,33. 28, menos 115,65 por 28,91 tercios. También nos va a dar negativo. Va a ser igual a menos 1114,4. Y 750,84 metros cuadrados por 8,01 metros va a ser positivo y nos va a dar un valor de 6014. Si hacemos esa sumatoria, nos va a dar 4107,72. Listo. ¿Cómo hacemos ahora para hallar el X raya? Si nosotros dividimos el total de AI por X raya dividido entre, esto va a ser en sumatoria, dividido entre la sumatoria de AI. Si cancelamos esto con esto, pues nos va a dar el X raya, por eso lo hacemos de esa forma. Y eso va a ser igual a, acá tenemos los valores. Ahí por X y 4107,72 positivo. Dividido entre la sumatoria de ahí, 284,41 metros. No, es en metro cúbico, claro. Unidades de área por unidades de longitud, metro cúbico. Y ahora sí va a dar 284,41 metros cuadrados. Y ahora sí en metros. Y eso va a dar 14,44. Listo. Ese va a ser nuestro centroide. Entonces, teniendo el centroide y ya teniendo el área que está acá, esta sumatoria de áreas nos da 284,41. Ese valor va a ser el valor de lo que hablábamos acá, lo que está encerrado en azulito. Esto que está acá, todo eso, lo que está comprendido entre la línea amarilla y la línea roja. O sea, el suelo. Ese es el área que nos dio 284,41. Entonces, ¿qué dijimos? La fuerza es la fuerza gravitacional, o sea, el peso. Va a ser igual a que el peso de que la cuña o el talud va a ser igual a que a 284,41 metros cuadrados por 20 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿De dónde salió ese 20 kilómetros sobre metro cúbico? Como lo mencioné, este es el gamma H del suelo. Y nos lo dan acá arriba. 20 kilómetros sobre metro cúbico. Listo. Ahora, ¿eso en qué unidad nos va a dar? Metro cuadrado, se va con metro cúbico y queda un metro abajo. Va a dar unidades de kilómetros sobre metro. Esas no son unidades de fuerza. Pero ¿qué hace falta? Que dije que hacía falta hace rato. Multiplicar por la profundidad. La profundidad, ¿cuánto la tomamos? De un metro. Por facilidad. Ya que luego, digamos, si la profundidad es de 6 metros, simplemente el resultado lo multiplicamos por 6 metros y ya está. Entonces, ese es el peso. ¿Y cuánto da? 5.688,2 kilonewtons. Y bueno, ya teniendo todo, ya solo queda reemplazarlo en la forma de factor de seguridad. ¿Qué va a ser factor de seguridad? La sumatoria de los momentos resistentes, sobre la sumatoria de los momentos actuantes o voltantes. ¿Y cómo la definimos? El CU, bueno, voy a copiarla toda que no pierdo tiempo. Por el radio por la longitud del arco, ¿cierto? Y sobre la fuerza
por su brazo más la fuerza de la carga, bueno, ponle por fuerza de la carga por su respectivo brazo de la carga. Aquí me doy cuenta que no hace falta la longitud del arco. La longitud del arco no la hallamos, entonces vamos a hacerlo aquí enseguida. Vamos a correr esta. Vamos a correr esta por acá. Y aquí vamos a hallar la longitud de arco. Longitud de arco. Aquí dije que era igual, por acá lo escribí, si no estoy mal. Igual es igual a, acá está, teta por R. Tenemos teta y tenemos R. Que va a ser igual a teta a 95,6. 95,6. Por el radio que es 30 metros. Y eso lo multiplico por pi sobre 180 grados para pasarlo a radianes. Eso me da un valor de 50,1. Listo, ahora sí ya podemos reemplazar todo acá. CU, ¿cuánto nos da CU? CU nos lo dan acá, 60 kilopascales. Vamos a ponerlo es explícito. 60 kilonewtons sobre metro cúbico por 30 metros, que es el radio, por 50,1, que es la longitud del arco. 50,1 metros. Metros, se va con metro cúbico y queda kilómetros sobre metro. Ah, eso es metro cuadrado. Me equivoqué. Kilopascales es metro cuadrado. Listo. Metro con metro se me va y este metro cuadrado se me va con metro y metro y me queda kilonewtons, pero son unidades de momento, de fuerza giratoria. Pero hace falta multiplicarlo por un metro, que es la profundidad del talud. Y ahí sí ya me da kilonewtons por metro. Todo eso lo divido por la fuerza que ya la hallamos, que es el peso de la cuña, 5.688,2. 5.688,2 kilonewtons por el brazo, que es el X raya, que también lo hallamos, 14,44 metros, más, si vemos esto ya da unidades de kilonewtons por metro, porque ya dentro de esta fuerza y como tal ya está incluido la profundidad acá, y eso lo podemos ver acá. Acá la incluí, sí. Acá está. Ahí incluí la profundidad. Bueno, entonces, ¿qué hace falta ahora? La carga distribuida. Y ya, vamos a alargar eso un poco. La carga distribuida. ¿Qué dijimos que es la carga distribuida? La fuerza por el brazo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra fuerza? Nuestra fuerza va a ser nuestro Q de 10 kilopascales, nuestra carga, por la longitud de esta carga, eso va a ser nuestra fuerza. ¿Y cuál es la longitud de esta carga? Ya lo explico. Acá nosotros teníamos, voy a parar el video y para dibujar y poder explicarlo de mejor forma y no se alargue. Listo, lo que hice fue volver a traer la figura del tarot de miniatura. Entonces, acá nosotros tenemos la carga distribuida, más o menos por aquí, ¿cierto? Y vas acá, ¿dónde está eso reflejado? Acá está. Listo, más o menos así, ¿cierto? ¿Qué hallamos nosotros? Aquí nosotros teníamos la inclinación del talud. Y nosotros tenemos esta distancia, esta, que es desde aquí. Esta. Esta la tenemos, que es igual a ¿cuánto? A 20 metros.
¿Por qué? Porque esta distancia desde la corona hasta aquí nos la habían dado que era 20 metros y dijimos que como esto era relación 1 a 1, eso también era 20 metros, ¿cierto? Y luego por Pitágoras hallamos toda esta distancia con la hipotenusa y el radio, con el radio quiero decir y la altura, hallamos toda esta distancia que nos dio cuánto, nos dio 28,91 si no estoy mal. 28,91. Entonces, ¿cuál va a ser esta distancia chiquitica? Va a ser la resta de 28,91 menos 20, que es este pedacito de aquí. Todo esto menos esto nos va a dar esto acá. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y lo pongámoslo acá una vez, LQ. LQ aquí va a ser igual a 28,91 menos 28. Y eso nos va a dar un valor de 28,9, menos 20. 28,91 menos 20 da 8,91. Ese es el EQ. Ese va a ser nuestro LQ. Y ya teniendo el LQ, lo multiplicamos por el Q, o sea, por la carga. Vamos a hacerlo acá. Listo. Multiplicamos la carga que era de 10 kilonewtons sobre metro cuadrado, porque era 10 kilopascales, no estoy mal. Sí, 10 kilopascales, acá está. Listo. Por el LQ que nos dio 8,91 metros, cancelo y cancelo. Y ahora lo vamos a multiplicar por el brazo. ¿Y el brazo cuál es? El brazo vendría siendo toda esta distancia de 28,91 menos la mitad de LQ. ¿Por qué? Porque el centroide de un rectángulo se ubica a la mitad del rectángulo. Y si todo esto es LQ, esta distancia es LQ medios, ¿cierto? Desde aquí hasta acá, LQ medios. Y de aquí a acá viene siendo 20. O sea, ni siquiera es necesario restar 28,91 menos LQ medios, sino que también puede ser 20 más LQ medios. Como cualquier opción está bien, mejor dicho. Y entonces lo hacemos acá mismo en la ecuación. En este caso voy a escoger 8,91 medios, 91 medios más 20 metros. Y eso va a ser nuestro brazo. Ahora, eso nos va a dar eso como es metros, nos va a dar unidades de metros, todo eso. Y metros cancelado con este otro metro nos va a dar unidades de fuerza. Nos falta multiplicar por la profundidad para que nos dé unidades de momento. Entonces, por un metro. Ahora sí ya nos da kilonewtons por metro, ya que este metro y este metro se cancela con todo esto y este se cancela con este también. Y listo, lo que nos va a dar como resultado final por de seguridad va a ser igual a, esto nos va a dar un valor de 1,07. Ahora sí, la explicación. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si es estable o inestable? Voy a encerrarlo acá. Para saber si es estable o inestable, nosotros tenemos, en mi caso o en el caso de los colombianos más bien, comparamos con la norma de nuestro país. En Colombia, la norma que rige para, para los saludes es la NSRI, es el título H. Nosotros buscamos el factor de seguridad para el caso pseudoestático, el caso estático, corrijo,
porque no tiene fuerzas sísmicas ni de agua, los tomamos así sin fuerzas sísmicas, o sea, fuerzas horizontales. Entonces sería el caso estático. ¿Qué nos dice la NSR10? La NSR10 que para el caso estático, el caso estático, el factor de seguridad tiene que ser igual a 1,5, a 1,5. Y para el caso pseudoestático, el factor de seguridad va a ser igual a 1,1. ¿En qué caso estamos? En el caso estático. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta fuerzas horizontales como lo es el sismo o las fuerzas de agua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa comparación para saber si es estable o inestable? ¿Qué podemos decir? Si el factor de seguridad es mayor a 1, si el factor de seguridad es mayor a 1, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas resistentes van a ser mayor a las fuerzas actuantes. Entonces, uno que se atrevería a decir, si es estático, el talud es estático, es estable, corrijo, porque las fuerzas resistentes son mayores a las actuantes, entonces el talud no va a fallar, está bien, es correcto. ¿Qué pasa si el factor de seguridad es menor a 1? Significa que las fuerzas actuantes son mayores a las fuerzas que resisten. En este caso, voy a poner acá, eh, estable, inestable. ¿Por qué? Porque las fuerzas actuantes son mayores a las resistentes. Significa que va a estar propenso a deslizarse por toda la falla, por todo, y es la falla roja, la superficie de falla es la superficie roja. Entonces el talud se va a deslizar así. Listo. Ahora el último caso, factor de seguridad igual a 1. Aquí, fuerzas actuantes igual a fuerzas resistentes. ¿Es estable o inestable? Sí, es estable. ¿Por qué? Porque pues una se va a contrarrestar con la otra. Entonces van a mantenerse estático el deslizamiento. Entonces no se va a deslizar el talud. Entonces se puede decir que es estable, pero es muy crítico, ya que una unidad más en el denominador, o sea, en las fuerzas actuantes, significaría el deslizamiento del talud, o sea, la falla del talud. Entonces, este caso es muy crítico. Por eso lo que se pretende es que el factor de seguridad llegue a 1,5, es lo que nos recomienda la norma. ¿Nosotros en qué estamos? En 1,07. ¿Qué, qué nos preguntaban en otro ejercicio? Si es estable o inestable. La respuesta es estable, sí. Pero ahora nosotros diseñaríamos. Voy a copiar toda la respuesta. Respuesta. Talud estable. Pero nosotros vamos a diseñar con un talud que sabemos que es menor a lo que nos exige la norma. Primero que todo, no, porque no estamos cumpliendo lo que nos exige la norma, lo que nos recomienda la norma. Segundo que todo, nosotros en la ingeniería civil y sobre todo en la ingeniería que tenga que ver con la naturaleza como tal, como es los suelos, no podemos desafiar la naturaleza y no podemos subestimarla. Por eso es que nosotros le tenemos en cuenta muchas cosas, un factor de seguridad. Factor de seguridad es como por decir un factor de precaución, de miedo, de, no sé, de falta de datos, de incertidumbre. Por eso nosotros ponemos siempre un factor de seguridad. Entonces, el talud es estable, pero no cumple con la norma. Por lo tanto, se requiere
estabilizarlo. ¿Cómo? Lo que voy a explicar en el siguiente video. Anclajes activos o pasivos. Y explicarlo en este video, pero se va muy largo. El tema es demasiado largo, entonces, y para explicarlo bien, es mejor dividir este video en dos partes. Entonces, eso es lo que tenía que explicarles por ahora en este video. Si quieren saber cómo estabilizar este talud, o sea, llevarlo a un factor de seguridad de 1.5, los invito a ver el próximo video que se trata de los anclajes, cómo poner los anclajes. Es una pequeña introducción a anclajes. Y muchas gracias por prestar la atención a este video, espero les sirva.